Echamos la vista atrás y se cumple un año cuando el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, una treintena de obispos, 150 sacerdotes, casi medio centenar de religiosos y religiosas y más de 120 seglares, representantes de los distintos dicasterios, delegaciones e instituciones diocesanas y más de 300 fieles, acompañaron a don Jesús Pulido Arriero en su ordenación en Coria, en el interior de la catedral. En el exterior, una pantalla permitía seguir la celebración de ordenación y la toma de posesión, que tuvo lugar un sábado 19 de febrero en 2022 a las 11 de la mañana en Coria. Presidió la celebración don Bernardito Auza, nuncio de su santidad en España, y fue retransmitida en directo por 13 Televisión y por Radio María. Si quieres recordarla, puedes entrar en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres y volver a revivirla. A las 11 comenzaba la procesión desde el exterior de la catedral, encabezada por diáconos, el obispo electo con 2 sacerdotes asistentes, el colegio de consultores, canónigos y obispos, y cerraban esta procesión el administrador diocesano y el nuncio, quien presidió la celebración hasta la toma de posesión del nuevo obispo. Después del saludo inicial del nuncio, don Diego Zambrano López, entonces administrador diocesano, durante la sede vacante, se dirigía a la asamblea así. Viene, querido don Jesús, a una iglesia bendecida por el Señor, con sacerdotes, diáconos, laicos, miembros de la vida consagrada, entregados plenamente a la misión evangelizadora. Cuente con nuestra comunión, disponibilidad y oración para seguir trabajando por una iglesia sinodal, como nos invita el Santo Padre. Con usted queremos ser la iglesia que vive la alegría del Evangelio. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, y esa es nuestra única fortaleza para continuar con la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que evangelizar con lágrimas. Viene a una iglesia, querido don Jesús, que se honra de tener como patrón a San Pedro de Alcántara. Cuando se cumple Después del Evangelio tuvo lugar la intervención del nuncio de su santidad. Le escuchamos. Nos recuerda el Papa Francisco a los obispos. Es Cristo, de hecho, el que en el ministerio del obispo continúa predicando el Evangelio de la salvación y santificando a los creyentes a través de los sacramentos de la fe. Es Cristo el que en la paternidad del obispo añade nuevos miembros a su cuerpo, que es la Iglesia. Es Cristo el que en la sabiduría y la prudencia del obispo guía al pueblo de Dios en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna. Cristo que predica, Cristo que hace la Iglesia, fecunda la Iglesia, Cristo que guía, esto es el obispo. Y proclamado el Evangelio, comenzó la ceremonia de ordenación. Se leyó el nombramiento de don Jesús como obispo de Coria Cáceres, la bula papal y el momento central del sacramento con la imposición de manos y la plegaria de ordenación. A continuación se le entregó el libro de los Evangelios y también se había sido previamente impuesto sobre la cabeza, expresando que la predicación del Evangelio ha de ser su principal tarea. Los ritos que siguieron explicaban la tarea del nuevo obispo. La unción con el Santo Crisma lo identifica plenamente con Cristo, el ungido de Dios. La entrega del anillo expresa el vínculo especial del obispo con la Iglesia. Con la imposición de la mitra se expresa el propósito y el deseo de alcanzar la santidad, y la entrega del báculo, con ella se le confía la misión del pastoreo. Recibe el báculo, Señor del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Con esos aplausos tomaba posesión de la diócesis, sentándose en la cátedra desde la que había de presidir y enseñar. El prelado recorría entonces la catedral dando la bendición al pueblo de Dios y casi al final de la Eucaristía habló por primera vez como pastor. Don Jesús Pulido destacó aquel 19 de febrero la reconciliación, la palabra elegida precisamente para su lema episcopal, y tuvo palabras para el momento de la Iglesia actual y para el sínodo diocesano. Somos responsables los unos de los otros. Otras enfermedades de la humanidad tratamos de circunscribirlas a un lugar concreto, cerrando fronteras para que no se diseminen. La pobreza, la guerra, la incultura, el hambre, el subdesarrollo, la corrupción. Pero también en estos casos, cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo sufre. Hoy entro a formar parte con alegría de este cuerpo,
de esta querida diócesis de Coria Cáceres. Agradezco de corazón el caluroso recibimiento que me ha dispensado en todo momento desde que se hizo público mi nombramiento y que hoy se ha puesto de manifiesto en esta entrañable celebración. Sé que no es a mí, sino al Señor a quien quieren recibir. En su nombre me presento con el saludo de la paz y el mensaje de la reconciliación. Estamos a 2 días de ese aniversario y ha pasado un año ya de este momento que vivimos en la diócesis de Coria Cáceres con plena intensidad. Atrás queda la pandemia, al menos la parte más grave, y llevamos un año ya de ruta acompañados por el nuevo pastor, Monseñor Jesús Pulido Arriero. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y como el tema del día es ese aniversario de la ordenación episcopal de don Jesús Pulido, pues Lorena ha tenido una charla con él en una entrevista donde nos va a contar sus sensaciones y que escuchamos ahora mismo. Muy buenas tardes. Echando la vista atrás, tenemos con nosotros a Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres. Estamos prácticamente a 2 días de su primer aniversario como obispo de la diócesis de Coria Cáceres. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido ese primer año como obispo? En el primer mes, con los medios de comunicación, en un encuentro decía que el paso de tiempo era casi vertiginoso. Y no sé si sigue sintiéndose así. Pues la verdad es que esa sensación de vértigo sigue. Yo me había hecho la ilusión de que pasaría quizás con el verano, con el inicio del año nuevo, que vendría una situación más tranquila, ¿no? Con menos compromisos, con menos entrevistas, con menos novedades, para poder programar un poco más a largo plazo. Pero la verdad es que son tantos los acontecimientos que me estoy haciendo la idea de que la normalidad es así, de que la normalidad es vertiginosa, de que la normalidad es acelerada. Pero ahora añadiría una palabra más. Siento, la verdad, confianza. Confianza en primer lugar en el Señor, porque he constatado que Él es mi fuerza, que incluso saca bienes de males y de equivocaciones a aciertos, y que Él es el que sigue guiando a su Iglesia a través de mis limitaciones. Confianza también en la gente, en los colaboradores, a medida que voy conociéndolos más, me voy sintiendo más en casa con todos. Yo sé que no sé todas las cosas y que necesito de los demás, y que no puedo llegar a todo. Y en tercer lugar también he crecido, yo creo, un poco en confianza en mí mismo, ¿no? Cuando uno se pone a prueba, a veces salen cualidades o potencialidades que uno ni siquiera conocía. Y así que el vértigo realmente sigue, pero también la confianza. Es operario diocesano y una de sus principales y grandes apuestas en la diócesis ha sido el seminario, la renovación del equipo de formadores. ¿Qué otras intuiciones tiene como obispo para esta diócesis de Coria Cáceres? Bueno, sí, el seminario fue como la primera decisión un poco así comprometida o arriesgada, que se precipitó dentro del primer año, que yo no quería hacer muchos cambios, pero las circunstancias académicas y personales así lo hicieron, ¿no? El seminario es como el buque insignia para la diócesis, y más, como dices, para mí, ¿no? Como operario, ¿no? Yo creo que es un motivo de esperanza y de ilusión para todos, una obra común y de futuro, y me gustaría que todos estuviéramos comprometidos con el seminario. Tengo el convencimiento de que Jesús sigue llamando a servirle en los hermanos y también entre nosotros en nuestra diócesis. Además del seminario, estoy muy contento de que se hayan ido poniendo en marcha los organismos diocesanos, y muchos de ellos teniendo como referencia el seminario como lugar de encuentro. Casi siempre que voy allí hay reuniones de algún consejo, de alguna oficina, de alguna delegación, de alguna parroquia, de algún movimiento. Ya hemos podido hacer la primera programación con el Consejo Pastoral y eso ha sido muy gratificante para mí. Y creo que son muy importantes pues todas las instituciones de la diócesis, que formamos como un cuerpo con diferentes miembros, pero que todos sumamos en la misma dirección. Hablando del Consejo Diocesano de Pastoral, este curso las prioridades se centran en dar difusión a las metodologías del primer anuncio, cuidar la acogida, crear equipos en las comunidades que se encarguen de estas tareas, también elaborar un plan de formación litúrgica básica, promover el voluntariado en niños y jóvenes como parte del proceso de la iniciación cristiana o profundizar en la comunión y la corresponsabilidad eclesial, así como impulsar los distintos consejos parroquiales, el de economía, el de pastoral. ¿Qué pasos se están dando en estos campos en la diócesis? Bueno, el primer paso y el más necesario
es dar a conocer el plan pastoral, y esto es lo primero que se ha hecho en los encuentros con los sacerdotes, en los arciprestazgos, en los diversos encuentros con las delegaciones, en las reuniones por zonas. Se han ido presentando las prioridades que marcó el Consejo de Pastoral, también para operativizarlas en actividades en cada una de ellas, ¿no? Algunas ciertamente son a largo plazo y con una palabra u otra estarán presentes en los planes pastorales del futuro, ¿no? Son tareas permanentes de la Iglesia y de la evangelización, pues la liturgia, la formación, los jóvenes, la iniciación cristiana, siempre van a estar ahí y como objetivos para nuestros planes pastorales. Pero a mí me ha llamado la atención especialmente la insistencia que puso el Consejo de Pastoral en este momento en la acogida y en el primer anuncio. Creo que es importantísimo que tengamos comunidades en las que la fe genere lazos de comunión, de solidaridad, de fraternidad entre nosotros. Quizás estamos acostumbrados a una fe de cristiandad en la que todos en la sociedad somos católicos, pero hoy la fe tendría que generar un sentido de pertenencia, de compromiso, de implicación con la propia Iglesia. Es un mensaje que se transmite mucho desde la Iglesia, que esa segunda familia, o casi la primera, sea la comunidad parroquial, los movimientos, las asociaciones, y que se viva, ¿no? Esa fraternidad de la que tanto hablamos en nuestra Iglesia, que sea real. 3 palabras utilizó en el Consejo Diocesano de Pastoral y en la apertura de inicio de este curso: participación, paciencia, perseverancia. ¿Siguen siendo necesarias estas 3 palabras en este momento en la diócesis? Bueno, yo lo que más he insistido en casi todas las reuniones ha sido en la presencia, ¿no? Sobre todo al inicio del curso pastoral. Nos hemos acostumbrado quizás demasiado estos años a la ausencia o digamos a la teleasistencia, ¿no? Todo lo podemos hacer desde casa sentados en un sillón, desde ver una película hasta ver una misa, casi como un espectáculo desde fuera, ¿no? Y la participación pues empieza por estar ahí, por asistir, por sentarse junto a los demás, por dar la mano, por sonreír. La presencia pues indica: aquí estoy, cuenta conmigo, me interesa esto, yo sumo. Esas 3 palabras que indicaba la participación, la paciencia y la perseverancia son lo que se ha dado en llamar las 3 P's, que se ha insistido en casi todas las reuniones sinodales, que son importantes para toda la Iglesia, por tanto, ¿no? En el ejercicio de sinodalidad estamos en continuo aprendiendo, y para ello se requiere pues implicación, pero también no desesperarse porque no tengamos logros inmediatos, sino perseverar y tener paciencia. Por tanto, también valen para nuestra Iglesia perfectamente, sí. En varias ocasiones le he escuchado decir, y también a nuestro vicario general, que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Y en su primera misa en Cáceres, tras su ordenación, decía: mientras voy aprendiendo e integrándome cada día, convertiré en oración mis limitaciones para que el Señor las supla. ¿Qué siente ahora, Monseñor Pulido, cuando se pone en oración sobre su ministerio como obispo? ¿Sigue pidiendo esa ayuda? Pues sí, la verdad es que me doy cuenta que mi oración es ahora más sufrida, como que tiene más contenido, la verdad, ¿no? Y no solamente lo hago en la capilla, sino a veces en los viajes o en los diversos lugares. Generalmente en la oración experimento que cobro ánimo, ¿no? Porque le digo al Señor: bueno, tú me has puesto aquí, no me vas a dejar solo, descargo en ti mis preocupaciones. Y también te digo que si no tuviera esta responsabilidad, en muchos charcos o en muchos problemas, pues no me metería, ¿no? Sino que simplemente colaboraría. Pero siento un compromiso, y esto también lo dije desde el principio con la Iglesia de Coria Cáceres, que hemos unido nuestros destinos, y bueno, eso es lo que me hace rezar, ¿no? Pedir por los demás, pedir por las actividades del día siguiente, pedir por los jóvenes que confirmo, por las personas con las que encuentro. Es una oración que se ha llenado de rostros. ¿Echa algo de menos de su vida anterior como obispo? Bueno, pues echo de menos... Que pueda confesarnos, ¿no? La lectura, no sé, La lectura, sí, los paseos, el tener un poco más tiempo a disposición, ¿no? Pero bueno, también comprendo que este primer año, pues la prioridad es integrarme. Esa es lo que siempre he dicho, ¿no? Que vengo a caminar con una Iglesia que ya está en marcha, y por tanto soy yo el que me tengo que poner al ritmo de la Iglesia, ¿no? Y esa es la prioridad en este momento. Ese compromiso le ha hecho perder algo, pero entiendo que también como obispo y en esta nueva responsabilidad ha ganado. ¿Qué es lo que nos esperaba de este nuevo servicio a la Iglesia y que considera positivo? Bueno, pues el positivo considero un redescubrimiento de mí mismo en unas actividades que no había hecho hasta ahora y que yo creo que me han hecho, no sé si crecer, yo creo que sí crecer, pero sobre todo desarrollar
pues mayor confianza en los demás, como he dicho antes, en el Señor, en mí mismo, y bueno, yo creo que sobre todo un crecimiento personal, pero un crecimiento personal en la entrega a los demás. Hablábamos sobre esa primera misa en Cáceres tras su ordenación. En esa homilía también recordaba la creciente secularización de la fe y decía: frecuentemente nos topamos con la indiferencia religiosa, no solamente de los que no tienen fe, sino también de muchos de nosotros que nos decimos cristianos, pero vivimos y organizamos la vida como si Dios no existiera. ¿Cree que el gran reto de la Iglesia en el mundo de hoy es precisamente ese hacerse presente y ser trascendentes en esta sociedad, tener un impacto, una palabra ante la vida de las personas? Pues yo creo que la gran herejía de nuestros días no es el ateísmo, al menos no es el ateísmo beligerante, la negación de Dios. Prácticamente nadie es misionero de una religión atea. La gran herejía de nuestros días es la indiferencia. La indiferencia por parte de los que no creen, pero desgraciadamente también la indiferencia por parte de muchos que nos consideramos católicos y que nos decimos creyentes. Nuestra sociedad vive de espaldas a Dios, vive como si Dios no existiera, pero no porque lo niegue, sino porque prescinde de él o no lo considera relevante para la vida. Y las religiones, la fe, yo creo que aportan muchos valores también a la convivencia en común, ¿no? Por eso con Dios también se caen a veces grandes ideales, la apuesta por los máximos en la vida, compromisos radicales. Con Dios cae la trascendencia del mundo y también el alma del ser humano, y realmente es una pobreza la ausencia de Dios para la humanidad y para la sociedad. Dios es la mejor apuesta que podemos hacer y nuestro mayor estímulo para superarnos y para alcanzar nuevas metas. En su homilía de ordenación, Juan decía y reconocía que conocía poco a la diócesis de Coria Cáceres, casi de oídas, decía: me han mostrado que la diócesis es una iglesia evangelizadora, viva, transparente, solidaria con los más necesitados, comprometida con el bien común. El sínodo diocesano celebrado en los últimos años ha rejuvenecido su fe y ha renovado su compromiso cristiano para anunciar la buena nueva y construir el proyecto humanizador del reino de Dios en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo definiría hoy a la diócesis tras su paso por ella en este año? ¿Es necesario seguir apostando por el sínodo diocesano, muy en sintonía con el proceso sinodal que vive la Iglesia a nivel universal? Sí, por supuesto. En el sínodo de la Iglesia Universal hemos aprendido que sínodo también significa proceso, que no es un acontecimiento puntual, que no basta prepararlo y celebrarlo y dejarlo ahí, sino que es necesario aplicarlo. Y nosotros en Coria Cáceres estamos en esta fase, en la fase de la aplicación. Lo que pasa es que cambia tanto la sociedad que la aplicación del sínodo es casi como estar en estado de sínodo permanente. Hay muchas indicaciones del sínodo que no se han llevado a cabo aún. Es un documento precioso. Yo lo leo con frecuencia y recurro a él, sobre todo al índice analítico, porque dice muchas cosas prácticamente de todos los aspectos de la vida diocesana. Y para mí tiene un gran valor porque expresa el sentido de la fe de los fieles. Yo creo que lo que decidimos entre todos nos compromete también a todos, ¿no? Y cada vez que lo leo me hago a la idea de lo que dicen los Hechos de los Apóstoles en el primer sínodo de Jerusalén: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Esa es la fuerza que para mí tiene el sínodo y al que recurro con frecuencia y seguiré recurriendo. Pues felicidades en ese primer aniversario de esta ordenación episcopal. Un último mensaje que quiera lanzar a los oyentes de la cadena COPE en esta tarde. Bueno, pues agradecer la acogida y la paciencia que han tenido conmigo, la amabilidad que experimento en todos los sitios donde voy. La verdad es que la iglesia de Coria Cáceres es una iglesia acogedora y yo lo he experimentado en primera persona, y creo que esa acogida la tenemos también que trasladar a todos los necesitados que tenemos entre nosotros. Muchas gracias.